Hola estudiantes, bienvenidos al curso de electrónica. El curso de electrónica tiene tres unidades. La primera unidad, principios de electricidad y magnitudes eléctricas. Acá vamos a arrancar revisando el concepto de materia, el electrón, el protón, el neutrón. Como a partir de la liberación del electrón aparece el concepto de carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, que nos va a permitir hablar del electrón libre y posteriormente de la ley de las cargas, donde se va a tener atracción y repulsión. Eso va a permitir establecer el concepto de electroestática. Luego entramos a revisar cómo se clasifican los diferentes elementos o materiales de acuerdo a que permitan o no el desplazamiento de los electrones. Entonces hablamos de los conductores, los semiconductores y los aislantes. Luego entramos a revisar el concepto de electricidad, esa contraparte de la electroestática. Ya el electrón se empieza a desplazar con facilidad a través de un medio conductor y algo que es importante, eh, en un medio que es externo a, digamos, el medio principal del cual se libera esta partícula. Eso permite entonces establecer posteriormente la aplicabilidad del electrón y con ello el concepto de electrónica, el control del electrón para diferentes medios y aplicaciones. Luego entramos a revisar magnitudes eléctricas. En esas magnitudes eléctricas hablamos primero que todo de la resistencia eléctrica, la oposición que ofrece un elemento al desplazamiento de los electrones, símbolos, unidad fundamental, qué múltiplo y submúltiplo se utilizan. Entramos a revisar un componente que se llama resistor, que nos va a permitir primero que todo entender el tipo de conexión entre diferentes componentes y cómo es, digamos, el manejo de las diferentes magnitudes eléctricas. Entramos entonces a revisar el voltaje, igual forma su unidad fundamental, múltiplos, submúltiplos. Luego miramos la corriente eléctrica, unidad fundamental, múltiplos y submúltiplos. Finalmente revisamos la potencia eléctrica con cada una de sus características que permiten entonces establecer dentro de ese campo básico eh, las unidades fundamentales: resistencia, voltaje, corriente y potencia eléctrica. Tenemos una segunda unidad que son los tipos de circuitos básicos y las leyes de la electricidad. Entonces, primero definimos qué es un circuito, cómo está conformado, características. Luego entramos a revisar las leyes que permiten establecer relaciones entre la resistencia, el voltaje, la corriente y la potencia. Entonces hablamos de la ley de Ohm, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia eléctrica. Luego revisamos la ley de Watt, que permite establecer la relación entre la potencia, el voltaje y la corriente. Luego se revisa la ley de Joule. Esa ley de Joule lo que hace es que se combina la ley de Ohm y la ley de Watt para establecer una relación directa entre la potencia y la resistencia a través de el voltaje y de la corriente eléctrica.
Dentro del campo de la energía, entonces entramos a diferenciar lo que es la corriente alterna y la corriente continua, cada una de sus características y elementos principales que nos van a permitir diferenciar una de la otra. Ya que se tiene un concepto de lo que es un circuito, de las diferentes magnitudes en torno a los elementos, entonces se estudia los tipos de circuitos de corriente continua, particularmente el circuito serie, el circuito paralelo, y a partir de esos conceptos de circuito serie y circuito paralelo, ¿cómo sería el manejo en un circuito mixto? Es decir, aquel circuito en el cual se establecen combinaciones serie paralelas. Finalmente, en una tercera unidad se revisan elementos electrónicos, digamos, principales. Entonces se va a hablar de el condensador o capacitor, de la bobina o inductor, el diodo, el transistor y el circuito integrado o chip, aquel dispositivo en el cual vamos a encontrar diferentes elementos electrónicos y particularmente se va a estudiar el circuito integrado 555 que permite en torno a él establecer diferentes funciones básicas en torno al manejo de lo que es un diodo LED, un transistor, un parlante, un potenciómetro. En torno al manejo del curso vamos a encontrar ejemplos, ejercicios propuestos, referentes teóricos, los cuales se pueden recurrir para ampliar diferentes conceptos, para que pues, las temáticas sean entendibles a cabalidad y se pueda llegar a obtener un proceso exitoso.